de 15 días de fama a tan solo 8 segundos. 8 segundos de atención. Sobre esto quiero conversar hoy en Reflexiones en 8K con el Dr. Caran 8K, que soy yo. Hola a todos, soy Jorge Caran, doctor en Educación y Sociedad, magíster en Tecnología de la Información aplicada a la educación, psicólogo, apasionado que vive por y para los videojuegos, y dedico este escenario particular a compartir con ustedes reflexiones en un podcast diferente, que espero les guste tanto como a mí cuando lo comparto. Y quiero decirles algo. De acuerdo a unas importantes teorías en publicidad particularmente, lo que estoy haciendo con ustedes hoy por hoy ya habría generado que la atención que pudiera esperar, la retención de la audiencia, la cazara. Porque tomé los primeros 8 segundos para presentarme. Bueno, una parte de los primeros 8 segundos, haciendo que la atención de la audiencia se fuera un poco, ¿sí? No puedo pensar que no le llame la atención mi hoja de vida, mi ego no me lo permite pensar, pero es claro que la gente en plataformas como YouTube no necesariamente vienen a escuchar quién es uno, sino de lo que va a hablar uno. A menos de que quien yo sea resulte lo suficientemente diferencial como para que quiera escucharse algo sobre mí. Pero creo que aún no soy lo suficientemente famoso. 15 días de fama. Esa imagen que ustedes pueden ver a este lado de Marilyn Monroe es uno de los muchísimos cuadros, pinturas de el más que célebre Andy Warhol, una de las figuras más influyentes de la centuria pasada, del siglo pasado, que dejó una enorme cantidad de conceptos, particularmente en el campo de la publicidad, en el campo del diseño, pero que terminaron involucrando elementos como la psicología, la sociología, la antropología, en fin. Andy Warhol fue un personaje absolutamente excéntrico, con una visión del mundo y unas particularidades que de verdad ameritarían todo un escenario de podcast, de seminarios incluso, para solo hablar de lo que fue la imponente e importante figura de Andy Warhol, envuelta en un halo de timidez muy particular, dicho sea de paso, y en un halo de postura de ser alguien como incomprendido, como alguien que veía lo que los demás no veíamos, pero que lograba mostrarlo de un modo único, genial, sensacional, irrepetible. Ya les dije, no quiero hablar tanto de Andy Warhol, no porque no me impacte, claro que me impacta Andy Warhol, y hay algo maravilloso con él y su obra, y es que la tenemos representada en montones de escenarios en nuestra vida cotidiana. De hecho, más de una ocasión vamos a ver figuras que casi que se han vuelto elementos mundanos, tan mundanos que ignoramos a veces o dejamos de lado la importancia que tuvieron y la influencia que tuvieron en la sociedad contemporánea. Pero no quiero dejar de lado una frase muy particular de él. Y fue señalar que todos, en algún momento de nuestras vidas, íbamos, tiempo pasado cuando él lo dijo, íbamos a tener 15 minutos de fama. Perdón, 15 días, ojo a eso, 15 días de fama. En ese momento cuando lo dijo, y aquí quiero ser muy enfático con ello, 15 días era una sensación fugaz, efímera, que iba a pasar, porque en la década de los 70 casi que podría aludir a que el tiempo iba más despacio, por lo menos la percepción del mismo. En la actualidad hay teorías e investigaciones que plantean que el tiempo va más rápido, efectivamente. Así sean milésimas y fracciones de segundo, pero uno a rato siente que no es tan así, que como que es más que milésima. Pero más allá de ese concepto, lo que sí quiero decir es que, en efecto, el tiempo iba más despacio. Había quizás más tiempo para la reflexión, para el análisis, para la contemplación, para la exaltación, para el ocio, ¿sí? Contrario a lo que a veces se piensa de hoy en día. Y en buena medida tenía que ver con que
los escenarios blindados eran así, de modo tal que una película en cine era mucho más extensa, incluso así tuviera la duración de algunas películas de hoy, para plantear una diferencia. De algo me tiene que servir mis 54 años de edad. No, 55. Cuando ustedes vean este material voy a tener 55 años reciencitos, muy frescos. Cuando uno iba a cine, en la década de los 70, y en la década de los... no, 70, ya en los 80 eso empezó a cambiar, pero en la década de los 70, recuerdo perfectamente que las funciones tenían una cosa llamada intermedio. Las personas de mi generación y anterior lo van a recordar perfectamente. Era un intermedio donde uno podía salir a comer palomitas y había todo un ritual con ello. Se llamaba así, intermedio, ¿sí? Y la película, digamos, de 2 horas, a la hora uno salía. Eran 15 minutos donde pues aprovechaba uno que ir al baño, que comer algo, que hablar, conversar, y retornaba. En un ritual donde además no existía la, debo decirlo, muy molesta práctica que conservan algunas personas de usar el celular en la sala de cine, que generalmente nos lleva a distraer no solo a la persona que está ahí usando el celular, sino a todos los que lo rodeamos. No hay nada más incómodo que la luz blanquita que aparece ahí cuando la persona está viendo el celular en plena película, de por Dios. Pero bueno, lo que quiero decir es que en esa época sí que se respetaba el ritual de estar concentrado en la película. Muy, muy respetado, muy valorado. Y ese momento de intermedio pues era una salida, venga, hablemos de la película, de modo tal que uno hablaba de la película antes, en la mitad de la película y al cierre. Creo que solo de esa manera podemos entender cómo la gente veía y disfrutaba una cinta colosal, pero tremendamente larga y densa como El Padrino. Se salía a la mitad de la función, se hablaba y luego retornábamos con todas las de la ley. Bien, esto para decir que el tiempo pasaba de alguna manera más despacio. Era común tomar el café para hablar en familia, tener las discusiones, los encuentros familiares. Sí, yo sé que hoy todavía se hacen y se estilan, pero no nos engañemos, hoy el tiempo va quickly, rápidamente. Sí, no hay tiempo para reflexionar muchas cosas. Tenemos afán, sí, vivimos acelerados y ojalá vivamos en una poderosa urbe y el tiempo es peor. Podemos estar en un centro comercial y vamos acelerados. Señalo esto porque hoy, y quiero no equivocarme en ello, hablar de 15 días de fama es una eternidad. Si yo durante 15 días estoy en el eje de la noticia, estoy siendo muy famoso. Acá hay muchas noticias que no tienen vigencia de 15 días. Pasó algo, terrible, qué genial, qué malo. Al otro día ya no se habla de la noticia. Sí, no se habla. Si la noticia llega a perdurar una semana, a veces hay cosas muy triviales, casi absurdas, que pueden durar semanas, pero no es lo común. De pronto, en algunas situaciones frívolas, qué sé yo, por ahí una cierta artista famosa con un deportista que se separan y podemos durar semanas hablando del tema. Frívolo completamente. Pero por lo general, curiosamente, noticias bien importantes al otro día muchas veces ya dejan de mencionarse. Noticias de orden público, incluso situaciones ambientales, en fin. Bueno, ese es otro tema y no me quiero ir por la rama. Lo que quiero aquí plantear es que hoy 15 días se ven muchísimo, como muchísimo tiempo. En la época de Andy Warhol, cuando se habló de los 15 días de fama, era para señalar que íbamos a tener un momento de fama en algún momento de la vida, un instante de fama. Eso de alguna manera en la actualidad se denota. Al ser influencer, al ser youtuber, al ser streamer, al generar contenidos, al hecho de que todos podamos en potencia ser prosumidores, generar un contenido, ser vistos
era algo que no hace mucho tiempo, no hace más de una década, no se pensaba que iba a tener el impacto y no sabemos cómo va a ser en una década. No lo sabemos. Seguramente va a ser aún más intenso. Pero por supuesto, generar una atención por mucho tiempo en esta figura es difícil porque ustedes entran a YouTube y hay un montón de propuestas. El algoritmo dice, no, pues aquí tengo un montón de ofertas, pues tengo que seleccionar lo que la gente más mira y la posibilidad que este video lo vea mucha gente no es tan alta como yo quisiera. No nos engañemos, ¿sí? Y empieza a pulular la cantidad de asesores, tutores, algunos bien intencionados, otros seguramente no tanto, a decir, tranquilo, te voy a ofrecer la solución para que a ti te vean miles de millones de personas. Y uno de los tips que empiezan a ilustrar es este que les estoy compartiendo, lo de los 8 segundos. Solo tienes 8 segundos para que la gente se concentre, te siga y se ajuste a tu proceso. Porque más o menos la intención es ella, es decir, sí, tienes 8 segundos para que mi atención esté fija en ti. Así que si no haces uso de palabras poderosas, me desconecto. Ya no son 15 días, son 15 segundos. Es inmediato el efecto. Así que hay que aprovechar, ni siquiera una pausa puede jugar en mi contra. Esto nos implica unos cambios enormes. Porque en un momento dado la pausa es un recurso idóneo en la adaptabilidad del ser humano para decir, momento, necesito adecuarme, adaptarme, entender qué está sucediendo y poder actuar. Pero la pausa no está tan permitida. Quiero comentarles algo. Este video lo estoy haciendo en un momento que casi no logro encontrar por la cantidad de cosas que debo hacer a lo largo del día. Y me está significando retrasarme en otros procesos, pero ese es el recurso en la vida. Entonces a uno no le queda tiempo para pensar mucho y le toca a uno ser aún más ágil. La adaptabilidad del ser humano es asombrosa. A mí por eso cuando se cuestionan a las nuevas generaciones planteando como que no tuvieran ciertos procesos cognitivos, digo, qué pena, yo no voy a comprar ese discurso porque creo que las nuevas generaciones al contrario son muy ágiles y son muy adaptativas a toda esta serie de elementos y a cómo han logrado generar esto que tenemos hoy de dar una respuesta precisa, rápida y tener una influencia que ya quisiera yo tener en términos de la audiencia que me siguiera frente a un concepto que considero válido, valioso y que pueda ayudar. Bueno, ¿qué concepto considero válido y valioso? Sí, tenemos 8 segundos. Esos 8 segundos casi que equivalen a los 15 días de fama que planteaba Warhol. Pero también en ese planteamiento de los 15 días de fama se decía lo siguiente, o había la siguiente lectura. Sí, vas a tener 15 días de fama. Pero después, ¿qué va a suceder contigo? La importancia no está en los 15 días de fama y tampoco en los 8 segundos de atención. No, claramente. Está en lo que sigue, en la posibilidad que la gente siga conectada a lo que estoy transmitiendo. Pero yo no puedo pretender que la gente siga conectada a lo que estoy transmitiendo porque lo estoy diciendo yo, porque lo dice un doctor en educación y sociedad, porque lo dice un magíster en tecnologías de información aplicada a la educación, porque lo dice un psicólogo y menos porque lo dice alguien apasionado que vive por y para los videojuegos. O quizás sí. Si te gusta el tema de videojuegos empezarás a decir, oiga, ¿qué va a decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué va a señalar? Venga, lo escucho. Él está jugando un juego, venga, lo miramos, venga, lo revisamos. Eso ya empieza a ser distinto, ¿sí? Bueno, esa es la propuesta en ese sentido, ¿sí? Ver cómo con esos 8 segundos logro generar el suficiente, lo llamaríamos en términos geek, hype, para que la persona se conecte, se traslade con su mente al escenario que trato acá de evocar y me siga. Sí, a propósito, clic ahí en esta cosa de suscripción, campanita, se les agradece. Pero bueno, es que ni siquiera puedo perder mucho tiempo en eso, sino venga, hablemos lo que quiero compartir. A mí me llama la atención pensar que Andy Warhol sigue siendo muy actual, sigue siendo muy vigente, como muchas de las teorías clásicas, y eso es algo que no podemos perder en la referencia. Tendemos a pensar que lo que está hoy es único, nuevo, irrepetible y todo lo pasado ya no va a funcionar. De hecho, hay tendencias y movimientos muy fuertes que quieren desconocer todo lo que pasaba. Como sentir que esa historia no nos aporta porque esa historia hizo de nosotros como malas personas.
Sí, y lo digo con ese énfasis porque en algunas series de algunas plataformas y canales poderosos de personajes emblemáticos que tienen, por ejemplo, orejitas de ratón, voz de ratón y hablan como ratoncito, señalan, esta película que vamos a mostrar tiene escenas que en esa época que hoy serían mal vistas y que en esa época también, y que entonces las hemos eliminado. Ojo con eso, porque entiendo que hay prácticas que hoy ya se pueden considerar absolutamente inadecuadas, pero negar que existieron en algún momento es olvidar el por qué pensamos que ya no deben repetirse, y si lo olvidamos las vamos a repetir, aún las más tenaces y aberrantes. Ojo con ello. Bueno, bajo esa ilustración entonces quiero plantear lo siguiente. El punto que quiero plantear acá tiene que ver con que a veces nos centramos en decir, ¿es cierto o no es cierto la teoría de los 8 segundos? Y creo que por ahí el tema pasa y casi que sobra. Porque más allá de los 8 segundos hay que mirar el tiempo posterior a él, a estos 8 segundos. En lo personal sí considero que hay un nivel de atención muy importante en los primeros 8 segundos. Considero que sí vivimos muy acelerados y necesitamos estar con una abundante cantidad de información que la devoramos muy rápido y vamos por más, es decir, elementos como la inteligencia artificial que hablaba hace 8 días no surgieron per se, o porque sí, surgen precisamente porque el ser humano produce y necesita herramientas que le ayuden a dar respuestas muy rápido. Y en ese sentido, elementos como este tipo de podcast, contenidos en YouTube, que vamos a transmitir un videojuego, que vamos a hablar sobre determinados temas, qué sé yo, cine, farándula, televisión, deportes, vivimos necesitando ello, y por supuesto la gente también está ávida para seguirnos, no durante 8 segundos, seguirnos más tiempo. Y ahí viene un punto fuerte, sí, 8 segundos para llamarte, el resto de tiempo para que te quedes y para que lo que esté diciendo apunte a lo que te interesa. Hace más o menos 20 años, lo de Warhol es casi 40, casi 50, pero 30 años, ay Dios mío, los tiempos van pasando, en Sesame Street o Plaza Sésamo, había una canción que decía algo así como solo tengo un minutico para cantar esta canción, y empezaba uno a llevar un ritmo ahí. Ya hablábamos de que había solo un minuto, pero es que ahora va la cosa en 8 segundos y seguramente en poco tiempo será aún menos, es muy posible, ¿sí? Y en ese sentido, si yo me quedo pensando en los 8 segundos, eso voy a tener 8 segundos. Entonces, no, hay que romperlo, ¿sí? Hay que entender que eso está ahí y que es un elemento, es un atenuante, pero no me puedo quedar en ello, ¿sí? No puedo decir, no, aquí entonces no hablo sin 8 segundos para que, hola, ¿cómo están? Les voy a cambiar su vida, porque empieza la gente a llenar esto de clickbait para que la gente se quede y no produce nada. Quien se mete a algo pensando que va a haber una información y se encuentra con algo, se decepciona y no vuelve, es lógico, ¿sí? Entonces sí, los 8 segundos pueden existir, pero tengo que ver cómo logro trascender. Y veo yo sinceramente que cuando Andy Warhol decía, todo ser humano tiene 15 días de fama, no lo decía para que llegáramos a esos 15 días de fama, sino para que trascendiéramos esos 15 días. Así como cuando en la película Los Increíbles nos dicen, todos somos héroes, es una manera de decir que ninguno lo es. Que yo le diga a la gente, todos tenemos esos 8 segundos de fama, o esos 8 segundos de atención, no es para que te quedes con ese regalo, ese obsequio de los 8 segundos de atención que te da la audiencia, sino cómo logras hacer la diferencia. ¿Cuál es ese factor diferencial por el que vas a ser reconocido? ¿Sí? Y por el que la gente le va a llamar la atención lo que tienes para decir. Y viene la pregunta, ¿tienes algo para decir? ¿Tienes un argumento, una reflexión, algo que pueda aportar el otro y decir, oiga, yo me quiero quedar acá? En lo particular yo creo que sí. He dedicado más de 35 años a investigar videojuegos, he dedicado más de 50 años a jugar videojuegos y
creo que tengo para decir mucho alrededor de las narrativas de los videojuegos, del mensaje que traen los videojuegos y del más allá que nos puede proponer este apasionante ecosistema de entretenimiento digital, para que de verdad aprendan ustedes junto a mí todo lo que este universo de videojuegos tiene para aportar. Eso es lo que tengo acá como mi mensaje. Tengo otros mensajes, por ejemplo, cuando traigo entrevistados, entrevistadas, mi meta siempre es hablar sobre lo que les apasiona, lo que les divierte y con lo que juegan, que no necesariamente son videojuegos, no. Pero esto con lo que juegan transforma vidas y genera un cambio. ¿Y por qué vengo a hablar de ello? Porque yo he cambiado y porque aquí con mis 55 años felizmente vividos traigo un mensaje para todos en términos de si se puede, hay que construir, aprendamos de algo como los videojuegos que nos están mostrando unos caminos muy interesantes y unas reflexiones éticas y elementos incluso ficcionales, es decir, elementos que nos permiten generar pronóstico y predicción de elementos que van a suceder o de temas que van a suceder. Eso lo encuentro con los videojuegos y es lo que quiero proponerles a todos, que cuando me sigan lo analicemos, lo revisemos, lo miremos, lo disfrutemos, ¿sí? Esa es la propuesta y eso es con lo que yo espero que una vez pasados esos 8 segundos podamos llegar más allá. Y no me quede con los 15 días de fama que propone o que propuso en su momento Andy Warhol, sino ir más allá. Pero no porque, sea yo famoso. Al fin y al cabo somos efímeros en este espacio material. No, la propuesta está en términos de dejar trascendencia. Es decir, que lo que he planteado, otros lo sigan, otros y otras continúen, ¿sí? Y lleguen más allá. He llegado a un momento, y la industria de los videojuegos, ha llegado a un momento fantástico. Vean, les cuento. Si yo empiezo a hacer un arqueo que posteriormente, quizás en un podcast lo planteé con argumentos, puedo presumir de haber jugado miles de juegos y de tener otros tantos miles más de juegos. Ojo, miles. Tengo 55 años y pues por muy generosa que espero siga siendo la vida y me diera otros 55 años jugando con ustedes acá y transmitiendo juegos, voy a ser muy sincero, es claro, no voy a poder jugar todos los videojuegos que yo quisiera. Así que hay que dejar legado. Pero legado de mensaje, ¿no? Legado de lo que estoy encontrando. Legado de lo que aquí puede empezar a aparecer. Eso para mí va a ser clave. Y claro, 8 segundos no van a bastar, 15 días no van a bastar y una vida tampoco va a bastar, ¿sí? Así que mis amigos, desde ahí va la propuesta. Hemos pasado de 15 días de fama a 8 segundos. Y si 15 días no era suficiente, 8 segundos mucho menos. Así que acá viene un reto fascinante, un desafío formidable que podemos asumir, debemos asumir. Yo no me rindo, yo persisto, insisto, no desisto. ¿Por qué? Porque eso es lo que me han enseñado los videojuegos, a continuar en esto. Pero para poder continuar debo ser feliz. Y la felicidad es lo que acá encuentro. Esa particular tiqué que decía Aristóteles, acá lo encuentro. ¿Sí? Acá lo encuentro con un escenario que me permite realizarme. Y continuar, persistir, no desistir, jugando. Y trayendo en los videojuegos y compartiendo el mensaje particular que los videojuegos tienen para decir. Mis amigos, me voy a continuar trayendo otros videojuegos, hablando de videojuegos. Ya lo saben, acá en mi canal de YouTube lo que hago es compartir short con pequeños comentarios frente a videojuegos, como un anecdotario interesante. Algunos juegos los traigo un poquito más extenso, pero en general son ese tipo de reviews minis que están acá en YouTube, unos distintos en mi canal de Instagram, también se llama Dr. Carano 8K, unos distintos en mi canal de TikTok, también se llama Dr. Carano 8K, en esos 3 escenarios se llama igual, y otros diferentes en mi canal de Twitch, y también se llama Dr. Carano 8K, porque la vida es juego. ¿A qué voy con ello? Mis amigos, aquí cuando yo les digo que por favor me visiten en Instagram, en TikTok, en Twitch y acá en YouTube, es porque hay contenido distinto para ver. Entonces, si esto les gusta, van a encontrar por partida doble, por partida triple, por partida cuádruple, todo este material porque es diferente en estos escenarios. Mis amigos, muchísimas gracias por la atención prestada. Acá seguiré dando la lata, compartiendo estos comentarios que espero, si les gusta, pues me sigan, se suscriban y me propongan temas a contemplar con todos ustedes.
soy feliz hablando de esto, que he estudiado todos estos años y espero seguir acá, con toda. Amigos, muchas gracias y nos veremos en breve. Ya mañana me verán acá con otro juego. Abrazo grande, mi gente. Estamos en contacto, ¿eh?